Bueno, en la clase de hoy vamos a estar hablando de un poco lo que empezamos la clase pasada. No sé si tenemos que hacer alguna sección de quejas y reclamos respecto del parcial. No sé si alguien está inconforme con su nota o tiene alguna duda o algo. Vamos a aprovechar a sacar cualquier duda. Yo la verdad que lo vi en general bien. No vi nada como para aclarar o cosas raras. Los errores fueron realmente pocos. Así que de mi parte, todo bien. Pero no sé si ustedes tienen alguna cosa que preguntar o alguien tiene alguna duda. Veo que no, así que avanzamos. Bueno, el otro día hablamos un poco del tema de una solución de Big Data o en general una solución de datos, pero en Big Data particularmente teníamos este tema de la necesidad de una alta disponibilidad, es decir, que el sistema esté funcionando para recibir los datos o procesarlos, o bueno, en el sistema, pero en general mínimamente para recibirlos. La tolerancia a fallos, porque si hay un fallo y el sistema no lo tolera, podríamos perder datos. Muy rápido con esto porque es lo mismo de la clase pasada, pero si hay alguna duda, me pregunto. Y la posibilidad de recuperar un sistema ante un desastre, o por lo menos de tener un plan de contingencia para que no haya una caída total del sistema. Lo que vamos a tratar de ver hoy es cómo se logra esto, que yo les estuve comentando la clase pasada y que estoy ahora repasando. Eh, Básicamente se trata de tener alguna herramienta o alguna solución que permita tener una alta disponibilidad. Recuerden que alta disponibilidad es la posibilidad de recibir una carga de trabajo digamos, apropiada en todo momento. El famoso tema que ya creo que he comentado de cuando vamos a comprar las entradas para el partido de fútbol o para un recital o algo y tenemos que hacer la cola virtual, creo que lo hablamos. Bueno, eso no tiene alta disponibilidad, evidentemente. Un sistema con alta disponibilidad te tendría que permitir comprar la entrada y listo, o decirte que ya no hay más entradas. Aunque todas las entradas se vendan en un segundo, eh, alta disponibilidad sería que no haya problemas con eso. Y el tema de la resiliencia o digamos, de la recuperación ante un fallo es que podríamos aceptar, por ejemplo, esa cola virtual en caso de que estemos en un momento donde el sistema esté fallando como una solución de backup, pero no como la solución principal. Esa no sería una buena solución, ¿no? Por lo menos para mí no sería una buena solución. No sabemos por qué en Argentina eligen el método siniestro de las colas virtuales. Muy bien. Eh, bueno, esto es un poco lo que expliqué recién. Les dejo ahí el texto para los que lo lean. Hablamos en la clase pasada, hacia el final, de que la solución pasaba por tener múltiples nodos coordinados. ¿Sí? Yo ahí dado un ejemplo que inventé en el momento, así que no me lo acuerdo, pero donde la idea es que cada nodo pueda comunicarse con el otro nodo que haga falta para resolver cualquier situación, pero la carga se distribuye entre muchos, 1, 2, 3 o 1000 o 100.000, lo que sea. De modo que siempre haya algún nodo disponible para un nuevo requerimiento. Si vamos al caso de la compra de entradas, sería, no sé, vamos a suponer que cada nodo soporta que estén realizando la compra, qué sé yo, 20 personas. Entonces, cada vez que entran 20 personas, yo tendría que tener un nodo disponible para las próximas 20. Y así hasta que sea necesario. O tener desde el inicio la cantidad de nodos necesarios que yo supongo que puedo necesitar en el caso de que, por ejemplo, si estoy hablando de un partido de fútbol donde la capacidad máxima son, no sé, 70.000 entradas, bueno, haré la división de lo que soporta cada nodo por esos 70.000 y los tendré ahí disponibles. La otra cuestión es la replicación de los datos. La replicación tiene que ver con el tema de la resiliencia, de poder, digamos, en caso de que uno de los nodos falle, esos datos deberían estar en otro lugar para que el sistema pueda seguir funcionando. Es lo mismo que les acabo de decir, la tolerancia a fallos tiene que ver con esto de la cantidad de nodos y la redundancia. En realidad, vamos a ver que todo se termina reduciendo de alguna manera a este tema de poder tener eh, este concepto de nodo y de poder aumentar la capacidad agregando nodos o quitando nodos o solucionar un problema si un nodo falla, que haya otro que lo pueda reemplazar, ¿no? Eso es un poco el resumen de todo. Todo esto va a funcionar y es posible gracias a nuestro queridísimo TCP/IP, que seguramente todos saben qué es. Todos saben qué es el TCP/IP. A ver, levánteme la mano el que sabe. Ah, pero como que nadie sabe qué es TCP/IP. Uno, bien, bien. Muy bien. Bueno, tenemos dos. A ver, las tres. Bueno, vamos a, por las dudas, para que todos sepan. Protocolo de red, sí, señor. Lo importante de esto es que tenemos que entender un poco cómo funciona el TCP/IP. Entonces, los que saben todo esto me van a disculpar que voy a hacer un repaso, pero es importante que todos tengamos una idea de por lo menos algunos temas importantes respecto del funcionamiento de esto, porque es lo que nos va a permitir entender cómo funcionan las arquitecturas y cómo funciona todo lo demás. De hecho, digamos que el mismo modelo se va replicando en distintas áreas. Van a ver que funciona todo de una forma muy parecida a esto. Bien, en realidad esto se llama así porque son dos protocolos que van de la mano, eh, son, digamos, inseparables, pero tienen funciones distintas. Voy a empezar por el final. IP significa
básicamente tiene que ver con el número o la identificación que se le asigna a cada computadora en la red. Ustedes habrán visto, esto, si tuvieron que configurar Internet en su casa, bueno, habrán escuchado muchas veces el tema de la dirección IP. La dirección IP, en principio, es un numerito parecido a esto, que está dividido en 4 partes, y es un identificador único para una computadora en la red. Nunca va a haber dos computadoras con la misma IP. No puede pasar eso. Por otro lado, el concepto de red es, digamos, un poco más chico de lo que a veces nos imaginamos, o por lo menos a veces se usa mal el concepto de red, y ahora vamos a ver un poco cómo distinguir. Podríamos decir que cada uno de nuestras casas tenemos una red, ¿no? Si tenemos Internet. Igual si no tienen Internet pueden tener una red desconectada de Internet, pero para hacer el ejemplo sencillo, nosotros contratamos Internet, viene un tipo, nos pone un módem o un router, ¿no? En realidad es lo mismo en este momento de la vida, en este momento no era lo mismo, pero ahora ese aparatito que nos ponen para poder tener Internet, hoy en día ya tiene Wi-Fi, tiene todo integrado, pero fundamentalmente ese aparato funciona como router. ¿Qué es lo que define ese punto? Ese punto, que acá está marcado con este simbolito, estos de acá, los R, son los routers, define una red. Detrás de cada router hay una cierta cantidad de equipos, que serían estos que estoy señalando acá en verde, que en nuestras casas serían los celulares, la computadora, los televisores, si es que se conectan a Internet. Digamos, cualquier aparato que use Internet va a tener una IP y se va a conectar a nuestro router. El punto es que nosotros cuando, por ejemplo, usamos Internet, nos estamos conectando a computadoras en cualquier lugar del mundo. Entonces, ahí es donde entra la otra parte del protocolo, que es el TCP. ¿Qué quiere decir TCP? Quiere decir Transmission Control Protocol. Es decir, protocolo de transmisión, de control de transmisión, para ponerlo en palabras más sencillas. El que hace este control de la transmisión es nuestro router. El router que nos pone en nuestra casa es el que decide si lo que nosotros necesitamos está dentro de nuestra red o está afuera de nuestra red. Si algo está dentro de nuestra red, nos comunicaríamos directo con esa otra cosa que queremos. Por ejemplo, yo creo que hoy en día todos habrán usado alguna vez el tema de transmitir desde el celular a un televisor una, no sé, una película, música, una foto. Cuando hacemos eso, lo estamos haciendo directo entre nuestro celular y el televisor. Esa comunicación directa no pasa por el router, es de la red interna. Ahora, si nosotros nos queremos comunicar con una computadora que está fuera de la red interna, ahí sí esa comunicación se hace a través del router, que justamente lo que va a hacer es rutear nuestra información a donde corresponde. El punto acá es que los routers, a su vez, pueden estar detrás de otro router. De hecho, el router de ustedes, el que tienen en sus casas, después de comunicarse con ustedes, eh, va a pasar por un router del proveedor de Internet. Inclusive, vamos a suponer que están en capital o en alguna zona poblada, posiblemente ustedes tengan, o su proveedor tenga un router en la manzana, o un router que alimenta 2, 3 manzanas. Y esos, digamos, esos routers de cada casa, que a su vez se conectan a ese router general, conforman también una red. Es decir, que tenemos redes más chiquitas y redes más grandes, que serían esta nubecita que está dibujada acá. Si esta nubecita es, por ejemplo, todo el conjunto de routers y equipos de nuestro proveedor de Internet, podríamos decir que a través de este R2A, nuestro proveedor se podría comunicar con otro proveedor. Vamos a suponer que este sistema autónomo de acá es otro proveedor. No sé, pongámosle que este es Fivertel y este de acá es Telecentro, para ponerlo. Bueno, si yo necesito comunicarme con una computadora, digamos, estoy jugando con un amigo, yo tengo Fivertel y mi amigo tiene Telecentro, los routers van a ir buscando el camino necesario para comunicar la computadora nuestra, que está dentro de Fivertel, con la computadora que está en Telecentro. ¿Cómo se hace esa búsqueda del camino? Bueno, ahí entran una serie de protocolos, pero para hacerlo simple y no complicarles tanto la existencia, les cuento la parte más básica de esto. Nuestras computadoras, además de una dirección IP, tienen asignado lo que se llama máscara de su red, o máscara. La máscara es otro número de 4 grupos, básicamente son 4 numeritos, que van del 0 al 255. Lo que hace el router es algo bastante sencillo, suma estos dos números de una forma lógica. Ahora, para el que no sepa, les explico cómo es la suma lógica, pero el resultado es el mismo que si se hace una suma aritmética entre dos números. Y lo que obtiene es una parte de este número, ¿sí? Básicamente, en realidad funciona, para que lo entiendan mejor, más parecido a una multiplicación. Eh, si yo multiplico este 2 por 0, me da 0. Entonces, este 2 es como que se anula, ¿sí? En cambio, el 1 por el 255 me da 255, es decir, que este 1 no se anula. Con estos numeritos de la máscara, lo que yo puedo hacer es filtrar las IP y definir si una IP tiene que pasar para el otro lado del router o no, ¿sí? Todos los números que pasan, de todos los números de mi IP, digamos,
que pasan para el otro lado de la máscara, después de ese proceso matemático, le van a dar al router la manera de saber si ese mensaje, las redes se comunican a través de pequeños mensajes que se llaman paquetes, si ese paquete tiene que pasar hacia el otro lado del router o no. Cada vez que un paquete salta de un router a otro, a eso se le llama salto, lo que va a pasar es el mismo proceso, pero en el router siguiente. Entonces, si esta computadora de acá envía un paquete y el router calcula que ese paquete tiene que saltar, ese paquete va a ser enviado, por ejemplo, puede ser a este otro router, a esta otra computadora o a este otro routercito de acá adentro. Y eso se va a hacer siempre con este cálculo en base a la dirección IP y la máscara, que básicamente la máscara lo que define es qué queda dentro y qué pasa para afuera de cada red. ¿Alguien sabe la historia de cómo se inventó el TCP/IP? ¿Alguien leyó, le contaron, no sabe de esto? Estas pausas son para ver si hay alguien viviendo del otro lado y yo estoy No. hablándole. Bien, gracias, Joel, porque si no, a veces digo, ¿estarán ahí? Bueno, la empresa Cisco nació de una... Aguárdame un segundo porque a mi perra está tratando de tirarme abajo la puerta. No sé si se escucha, pero para que no les moleste a ustedes. La empresa Cisco nació de un proyecto, yo no recuerdo en qué universidad de Estados Unidos ocurrió esto, así que lo pueden googlear. Pero básicamente fue un proyecto universitario. Vieron que las universidades en Estados Unidos tienen esos campus, donde básicamente es un campo con edificios separados que conviven adentro de un conjunto de un terreno, ¿no? Entonces, la primera necesidad que surgió de comunicación entre redes en esta universidad fue justamente comunicar estos edificios. Es decir, no sé, vamos a suponer que el edificio de ciencias exactas se tenía que comunicar con el de ciencias naturales. Y necesitaban, cada uno tenía su propia red internamente, pero necesitaban de alguna manera comunicarse con el resto. Bien, ¿qué sucede con esto? En aquella época no existía un protocolo, no existía el TCP/IP, y cuando uno comunicaba dos computadoras, digamos que existía el concepto de una sola red. Entonces, si yo pongo en una sola red mucha cantidad de computadoras, lo que sucede es que esa red se satura y la comunicación se hace imposible. Para que ustedes tengan una idea a nivel eléctrico o electrónico, cuando una computadora de la red está transmitiendo, todas las demás no pueden transmitir. Incluso si se da la casualidad, que se da todo el tiempo aparte, ¿no?, de que dos computadoras intentan transmitir al mismo tiempo, eso se cancela y se tiene que volver a transmitir. Es decir, esto sería como, imagínense que las comunicaciones por red, aunque sean por cable, funcionan de la misma forma que una radio común y corriente. Y si dos radios transmiten al mismo tiempo, pasa eso que a veces nos pasa en el auto, que uno viene escuchando una radio y de golpe se mete otra, ¿no? Y no terminas de entender lo que dice uno, lo que dice el otro. Básicamente una de las dos puede transmitir y la otra queda tapada. Entonces, si nosotros ponemos mucha cantidad de computadoras en una misma red, son tantos los choques, se llaman colisiones, son tantos los choques que hay entre la comunicación de las computadoras que directamente la red no funciona. Entonces, lo que necesitaba la universidad era algo que les permita intercomunicar todos esos edificios y que además solucione este problema de que no estén todos tratando de hablar al mismo tiempo. Uno de los problemas con los que se encontraron las personas que estaban tratando de resolver esto, que eran alumnos de la universidad, era que entre edificios no tenían forma de hacer pasar los cables, ¿no? O sea, no tenían una forma barata de pasar cables. Imagínense que, no sé, uno ve las películas, yo no, la verdad no visité ninguna universidad de Estados Unidos, así que no tuve esa suerte, pero uno ve en las películas que es todo muy lindo, muy prolijo. No veo a los norteamericanos tirando un cable así de un edificio al otro colgando como haríamos acá en Argentina, como uno podría ver en la UBA. Entonces a ellos ni se les ocurre una solución por eso. Y hacer el pozo para pasar un cable con un cambio, qué sé yo, es costoso. Entonces la solución que se les ocurrió a estos chicos fue pasar los cables por los desagües. Es decir, aprovechar lugares donde ya había caños, que eran los caños de desagüe. Yo no sé si específicamente pasaban por adentro del caño con el agua, pero posiblemente cuando hay edificaciones así grandes, todas las cañerías van por unas canaletas de cemento que se hacen y adentro pasan los caños, ¿no? Entonces ellos lo que hacían era tratar de utilizar esos caminos preexistentes para conectar los edificios. Fíjense en el diagrama que esas conexiones serían algo como esto de acá, ¿no? O sea, un edificio tendría un router, este sería el caño de desagüe y este sería el otro edificio. Esos alumnos inventaron el concepto del router, inventaron el protocolo TCP/IP y fueron los creadores de Cisco. Una vez que inventaron esto para la universidad, se dieron cuenta que esto era un muy buen invento y fundaron la empresa Cisco. Y es llamativo, pero creo que durante el primer año o los primeros 2 años financiaron la empresa con tarjetas de crédito, ¿no? Cosas que acá en Argentina no podríamos hacer. Pero los tipos compraban los componentes electrónicos, compraban lo que necesitaban para hacer los routers con tarjeta de crédito, vendían y volvían a comprar con tarjeta de crédito, de esa manera se financiaban y en 2 años ya no sé cuántos millones tenían acumulados. Pero bueno, eso le pasó a los de Cisco.
Por eso hoy Cisco es tan importante dentro de las redes y es una empresa tan reconocida, porque fueron los que inventaron todo esto. Esta idea del router que a ellos les surgió como una necesidad para poder trasladar la información entre las redes de los distintos edificios, fue lo que permitió que existiera Internet. Porque este mismo concepto permitió ir ampliando las redes de una forma que prácticamente no tiene límites. De hecho, no tiene límites. El único límite que se encontró hace unos años fue que estos números, los números de IP, quedaron muy chicos. ¿Sí? Llegó un momento que se acabaron todos los números de IP posibles. Entonces hubo que hacer una mejora y este sistema de IP se llamaba versión 4. Y hoy en día se está usando la versión 6, pero se utiliza para algunas cosas solamente. Todavía no lo estamos usando todos en nuestras casas, digamos. La versión 6 lo que hace es agregar números a esto, hacer más grande este número, y tener una compatibilidad con estos números existentes. Este sistema de comunicación a través de routers tiene varias ventajas. Una de las ventajas es esto de poder pasar un solo cable y comunicar dos redes. Yo creo que comenté en una clase anterior que actualmente Argentina tiene la famosa fibra que sale de las toninas. Creo que salen dos, y hay una tercera que están instalando, o quizás ya está instalada. Pero básicamente tenemos, ¿no?, como si fuera ese caño de desagüe, para nosotros es el mar en este caso, y el cable va de las toninas hasta, bueno, hay uno que pasa por Brasil y otro que va directamente hasta, creo que Miami. Cada uno de esos cables tiene un router conectado, ¿sí? Y a través de los sistemas, que vamos a tratar de simplificar, pero de sistemas que permiten calcular cuál es la mejor ruta para una determinada comunicación, digamos que nosotros queremos comunicarnos con una computadora de algún lugar del mundo, lo que va a hacer el router ese que está conectado a la fibra de las toninas es determinar por cuál de las dos o de las tres, supongamos que ya están las tres, conviene mandar esa comunicación. Eso se hace tomando en cuenta el tiempo que demora la comunicación entre un router y otro. Es decir, cada router se comunica con sus routers colegas, vamos a llamarlo así, con todos los routers. Nosotros decimos normalmente que se ven entre ellos, y va anotando en una tablita, va diciendo, bueno, yo con el router tanto tengo una demora de tantos milisegundos. Con el otro router tengo una demora de tantos milisegundos. Entonces, en base a ese tiempo, el router lo que hace es elegir el camino más corto en tiempo, ¿sí? Ahora vamos a ver también que posiblemente ese camino más corto en tiempo también es más corto en distancia. Ustedes saben que la comunicación a través de cable o de fibra óptica se hace a la velocidad de la luz. Pero cuando hablamos de miles de kilómetros, la velocidad tiene un cierto impacto, digamos un impacto notorio, y no es lo mismo comunicarse con un servidor que está en Brasil, que posiblemente, no sé cuántos kilómetros habrá de acá a donde llega el cable en Brasil, que tener que ir hasta Estados Unidos y volver hasta Brasil, por ejemplo. Además, los paquetes, digamos, dependiendo del tipo de paquete, pero en general la mayoría de las comunicaciones son de ida y vuelta. O sea, uno tiene que enviar el paquete y esperar una respuesta. Es decir, que si tenemos 10.000 kilómetros de ida, también tenemos 10.000 kilómetros de vuelta. Y eso ya, cuando hablamos de esos números, puede significar algún milisegundo de más o algún milisegundo de menos. Entonces, cuando hablamos de distancias en las redes, también tenemos en cuenta la distancia del cable. Obviamente, cuando estamos hablando de 2 kilómetros o de cosas por el estilo, ese tiempo es tan imperceptible que no nos impacta en nada. Lo que sí sucede es que el tiempo que tarda un paquete en llegar hasta el otro lado, uno lo podría calcular así, tomando la velocidad de la luz, siempre y cuando no haya nadie más utilizando ese cable o esa fibra óptica. Funcionan igual. Ahora, si nosotros tenemos mucha gente, muchas computadoras comunicándose por un mismo cable, pasa esto que yo les decía antes, que como no se pueden comunicar al mismo tiempo dos cosas, empieza a haber una demora, de hecho se hace una cola de espera, y los paquetes van pasando a medida que el cable se libera. Entonces, fíjense, la comunicación entre R2A, R1B y R1C tiene dos cables, ¿sí? Sería como el caso que tenemos nosotros entre las toninas y Miami. ¿Qué sucede? Si uno de los dos canales está muy congestionado, por más que los dos tengan la misma distancia, el tiempo que tarda la comunicación por el canal congestionado va a ser más alto que el otro. Por lo tanto, el router va a elegir comunicarse por el canal menos congestionado. ¿Sí? Esos cálculos se hacen constantemente y el router va llevando una estadística, con lo cual, digamos, de forma automática, va eligiendo cuál es la mejor opción para cada paquete. Fíjense que entre este caso particular, entre R2 y digamos, entre la red A y la red B y la red C, yo me podría comunicar con las mismas computadoras, porque en este caso son tres routers que están interconectados. O sea, yo podría tener camino de llegada al mismo lugar, ¿sí? Así. Pero si yo agarro por este canal, no sé si se ve bien ahí, si no se llega a ver me avisan, tendría que pasar por dos routers para llegar a una computadora. Eso significa que hay además un tiempo extra, porque el router no es más que una computadora que recibe un mensaje, hace el cálculo de la IP y lo reenvía a otro lado. Entonces, eso también lleva tiempo. Y cuando estamos hablando de comunicaciones, donde los paquetes son millones de paquetes que circulan todo el tiempo, esos tiempos pueden generar una demora. Cuando nosotros a veces tenemos lentitud en Internet o no sé, nuestro proveedor de Internet
nos dice que nos da, no sé, 500 megas, pero resulta que uno, la verdad que está bajando un archivo y no ve esos 500 megas. Bueno, hay que ver por dónde se está ruteando la información y si hay algún canal por el que se está ruteando que esté saturado. Yo quiero, para hacer un poquito una pausa y entender un poco esto, quiero que juguemos un poco con estas cosas. Entonces les voy a proponer que si ustedes tienen por ahí, si alguien no está en Windows, me avisa y buscamos la forma. Pero básicamente, si ustedes en Windows o en Linux, en cualquier lado, abren una ventana de comandos, ahora les voy a poner, acá les voy a compartir la mía. Bien. Si yo quiero saber si tengo comunicación, decime, Matías, te escucho. O te quedó la mano levantada. Quedó levantada, perdón. Ok. Si yo quiero saber si tengo comunicación con una IP cualquiera, hay un comando de Windows que se llama ping, ¿sí? Que me permite enviar un paquete, viene el ping pong, envío un paquete y recibo una respuesta. Para simplificar el tema de las IP, porque imagínense que sería imposible recordar los numeritos de IP de cada cosa, existen los dominios, ¿no? Por ejemplo, google.com es un dominio, pero que en definitiva es como si fuera un alias, un nombre que se le puso a una IP en particular. Entonces, si yo quiero saber si me puedo comunicar con Google, voy a escribir ping, voy a escribir el nombre o la IP, y fíjense que ahí obtengo la información. Fíjense esto. Primero me dice, perdón, estoy en la pantalla equivocada, me dice cuál es la IP de Google a la que me estoy comunicando, ¿sí? Entonces, primer dato importante, google.com tiene un IP que es esta 142.151.128.142, que lo identifica ante el mundo. Cuando ustedes entran a Google, están comunicándose con esa IP. Esta IP, por ahora vamos a suponer que es un servidor que nos está respondiendo. Por otro lado, me dice que tuve una respuesta desde esa IP, ¿sí? Lo que envió para hacer esta prueba son 32 bytes. No sé si alguien tiene dudas con eso. Y me dice que el tiempo que tardó en ir la información y volver fueron 5 milisegundos. Imagínense que el servidor de Google, supongo yo que no está en Argentina. Entonces, 5 milisegundos, seguramente me va a parecer poco, pero así todo, el mío 13. Hay que hacer reclamo. Ahora van a ver por qué. Bueno, si lo están probando, ya algunos se habrán dado cuenta que posiblemente el número de IP que obtuvieron no es el mismo que yo. ¿Es verdad? ¿Desapareció otra IP alguno? Sí. Bien, ahora vamos a ver por qué es eso. Hay otro comando que es muy interesante para jugar. Estos comandos están pensados para resolver problemas, por ejemplo, para saber si, bueno, ese número que nos muestra ahí Tomás, ese número raro o distinto, es una IP versión 6. ¿Sí? Eso es porque tu router y tu PC soportan versión 6 y se están comunicando a través de IP versión 6. Tiene ese formato extraño porque en vez de tener 4 partes, puede tener varias partes diferentes. Si ustedes quieren, pueden, a ver si no me equivoco, le pueden poner B4 al final. No era B4. Bueno, ahora investigamos. Pero hay una forma de pedirle que lo haga por IP versión 4 para poder entenderlo mejor. Pero ahora lo hacemos con el próximo comando. Hay otro comando que es muy lindo para jugar, que se llama tracert. Tracert lo que nos va a hacer es una traza de todos los lugares por los que pasa nuestra comunicación, es decir, todos los routers, bien, era solo -4, ahí no pone más, pero tracert lo que nos va a dar es la ruta por donde está pasando nuestro paquete para llegar a, en este caso, google.com. También si le ponen -4 se lo va a dar con la IP versión 4. No, acá me lo cambian, a ver cómo es. Sí, -4. El -4 va antes. Ahí está la cosa. Bueno, esto va a tardar un poquito más, ahora vamos a ver por qué. Pero mientras lo hace, lo que está haciendo es hacer un ping a cada router por el cual paso yo para llegar hasta google.com. ¿Sí? Y además está intentando, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, está intentando obtener a qué nombre está relacionado cada IP por la cual yo estoy pasando. Es importante aclarar que los routers tienen su propia dirección IP. ¿Sí? En general, no es obligatorio ni nada, pero en general los routers tienen IPs que terminan en 1 o en 250, o sea, están como en una de las dos puntas de la red. Obviamente el 1 es el primero y 250 el 1. Bien, 255, perdón. Fíjense que yo ahí pasé por un montón de routers, ¿sí? En este caso son 11, para llegar al router, perdón, al servidor de Google. Si se fijan, hay algunos routers, por ejemplo, el primero me dice que tengo menos de 1 milisegundo. Ni siquiera me aclara porque está un poco el tiempo que es despreciable. Esto es porque este es el router de mi casa, ¿sí? Es el router que me da mi proveedor de internet. En realidad, en este caso, este router no es el del proveedor, es un router mío, ¿sí? Y el del proveedor es este que está acá, este que dice 192. Esto, ¿cómo lo sé? Porque lo armé yo, si no, no podría saber. Después hay
dos routers que por los números de IP que tienen, yo puedo inferir que son internos del proveedor de Internet. Esto es porque hay ciertos números que están reservados para uso interno y ciertos números para uso público. Y este último que está acá es el número de una IP pública, ¿sí? Los números internos empiezan con 100, 192, 10 o 172. Entonces, por eso me doy cuenta. Igual, eh, son recomendaciones, no es obligatorio, se pueden encontrar con otras cosas. Bien, fíjense que una vez que salgo a Internet, esto es público, estoy volviendo a entrar a alguna IP privada de algún intermediario, vuelvo a ir a una IP pública, ¿sí? Y vuelvo a pasar a una IP privada, a otra IP pública, y después ya voy a otra privada, y después ya entro en la IP de Google. Les voy a mostrar, que se pone un poquito más interesante, la de Microsoft. Para que se puedan dar una idea. Esta se pone interesante porque tiene nombres que son un poquito más descriptivos y nos da algunos datos que son más curiosos por ahí. Fíjense que los primeros números son los mismos, porque básicamente la ruta es la misma, la de mi proveedor de Internet. Hasta ahí estamos pasando por los mismos lugares. Fíjense que a medida que nos vamos alejando de los routers internos de mi red, los milisegundos aumentan, ¿sí? ¿Por qué les decía que es más interesante? Porque la ruta de Microsoft es un poco más larga y pasa por algunos servidores que tienen nombre y que nos dan una idea de dónde están ubicados. Miren el salto que da acá, entre 4 milisegundos y 31. ¿Sí? Estos que aparecen así con asterisco y que dice que el tiempo de espera se agotó, es porque el uso de este protocolo para hacer ping, como les dije, lo que está haciendo acá es hacerle ping a cada router, uno puede permitirlo o no. Hay muchos routers que tienen esto deshabilitado justamente para que no se los puedan hackear, no puedan investigar si realmente está funcionando, no está funcionando, qué IP tiene y todo eso. Bueno, vamos a dejar que avance un poco más. Si ustedes observan el salto de tiempo que hubo entre 4 y 31 milisegundos, probablemente ahí es donde estamos saliendo de Argentina y yendo hasta Estados Unidos. Si es que estamos entrando por Miami, ahora vamos a ver. Acá también esto de que la red se llame msn.net nos indica que estamos adentro de Microsoft ya, ¿no? Esta IP pertenece a Microsoft. Bueno, esto va a tardar un poco. A ver, ¿alguno me cuenta la prueba que está haciendo ahí en su casa? ¿Qué encontraron? Es más lento desde Corrientes. Y sí, claro. A mí en el primero ya dice el primero va a ser menos de 1, después ya va 4, 3, después hay uno que está como con asteriscos, y después salta 20 ya, el de Google. Y hace como Bueno, 14 o 15. el tema es que por ahí vos de Corrientes está saliendo por alguna de las conexiones que hay a través de Brasil. ¿Sí? Posible que, que no estés pasando por Buenos Aires y saliendo por fibra, sino que vayas a Brasil y de Brasil salís por fibra a otro lado. Creo que hay otra conexión en Salta también, de otra fibra. Ah, eso iba a preguntar si había conexiones en otro lado, porque Sí, parece sí, como sí, la hay Argentina como redundancia. bastante lejos queda. Sí, desgraciadamente tenemos pocas. Desgraciadamente tenemos pocas. Pero sí hay otras conexiones. Sí hay. De hecho, se pueden ver las conexiones de fibra en la página que te muestra. Todas las conexiones que hay. Pero también a veces hay conexiones que son, eh, digamos, más locales. Por ejemplo, alguien que está en la frontera con Brasil, es probable que tenga un enlace directo a Brasil. El enlace es la conexión. Porque por ahí le queda mucho más cerca conectarse a Brasil, al pueblo de enfrente, que conectarse sí, por ejemplo, a Corrientes o eh, a Misiones o a alguna capital cercana, que es donde generalmente tenés la conexión de fibra hacia otro lugar. Bueno, lamentablemente acá nos vamos a quedar, porque normalmente hace hasta 30 intentos, así que se ve que hasta ahí llegamos. Quería sumar algo ahí a eso que contabas, que pasó con el 4G, que pasa todavía, pero vieron que yo trabajaba en telecomunicaciones antes, y todo después de la pandemia, 2021 hasta el 2024 más o menos, creo que sigue igual el programa, hubo un programa entre privados, municipios y nación, o sea, compañías de telco de privados también, de poner antenas 4G en zonas sobre todo así más cercanas a la frontera, aunque no sea tan cercana, pero muchas veces les agarraba roaming, ni siquiera tenían señal. Entonces se pusieron antenas 4G en estos pueblos, o ciudades, mejor dicho, con una gestión tripartita, o sea, pusieron dinero de las tres partes, digamos, para que todas esas zonas pudieran conectarse a la red nacional, porque directamente muchas zonas, sobre todo con Brasil y Paraguay, tenían conexión directamente, se les iba el roaming o sea, no tenían señal en Argentina, digamos, con lo que se implica, imagínense. Y hace muchos años que se viene peleando, otra cosa también, que se viene, pero bueno, nunca se llegan a poner de acuerdo porque hay muchos temas en el medio, de que haya, como tienen en la eurozona, de que haya una Mercosur zona, no sé qué otro nombre, pero para que tengamos tipo libre roaming, para que justamente estas cosas, como tenemos fronteras muy grandes entre muchos países, para que los países del Mercosur tengan libre roaming. Así como, pero bueno, siempre todos los años están a punto de firmarlo y todos los años siempre Igual cae. de WhatsApp. ¿Cómo? WhatsApp ya está en eso. Tipo, si vos vas acá, tipo, ponele pasos los libres o eso y te conectás, si te agarra el roaming de Brasil, WhatsApp lo puedes ir usando, aunque no tengas ningún plan de No, en roaming. realidad, claro, en realidad no tiene que ver con WhatsApp. Es el Vos único cuando igual que te deja, tipo Facebook ya te dice estás por gastar no sé qué, tipo, y todo lo claro, otro. Cualquier en otra app realidad vos es distinto. te estás conectando a un proveedor de Brasil o de Paraguay, que como tiene convenio con tu proveedor, no sé, poner que vos tenés Movistar, te deja usar WhatsApp solamente. Es decir, si vos hicieras un ping desde tu teléfono, solamente le podías hacer ping a los servidores de WhatsApp. A otro servidor no te dejan llegar.
¿sí? Tienen los routers configurados para que uno pase por otro lado. Yo, por ejemplo, en algunos planes de Movistar, estoy seguro porque yo lo he usado, ya hace roaming directo gratis con los países limítrofes. Pero este problema de cobertura en nuestro país es un problema complejo porque es un país muy grande. Entonces, yo no sé si, o sea, en Europa tenés la ventaja de que vos no tenés zonas desérticas como acá, o por lo menos no tenés zonas tan grandes de desierto, ¿no? Desierto me refiero a desierto de personas y de antenas, sobre todo. Entonces, el tema es que no da la cuenta económica para poner una antena a un lugar donde se van a conectar dos personas. No, y Entonces, hubo un plan muy bueno que no salió al final cuando se diseñó el tema de conectividad de la última ley, que es 2009, creo, no, un poquito más, bueno, por ahí, que estaba buena la idea, era bastante viable, pero bueno, después no llegó a buen puerto, que era seguir el trazado o sea, que la fibra vaya por la red eléctrica. Entonces, por donde hay red eléctrica tirada, o sea, ya usar justamente para salvar una de estas salvedades, o sea, de estas cuestiones de la lejanía. Pero era un buen plan, estaba bueno el plan. Yo me tocó hablar con algunos de los ingenieros que laburó en eso, que estaba bueno. Y era un plan bastante viable con las particularidades que no tienen otros países como el nuestro, de muchas zonas deshabitadas. Entonces, de grandes extensiones de tierras. Y entonces decían, bueno, por donde va la red eléctrica que ya está tirada, nos montamos a eso, digamos. Pero bueno, pues no es lo que tenemos hoy, digamos. Bueno, pero bueno, es para pensar que hay otras ideas también. Eso lo traigo más que nada para sumar creatividad, pensar soluciones, no por nada. sí, a veces, desgraciadamente, qué sé yo, no sé si esto le pasa en todos lados, pero desgraciadamente los que toman decisiones, inclusive a veces a nivel de las empresas, inclusive de las telecomunicaciones, no son gente que sepa de la parte técnica. Y en las empresas grandes, el tipo que sabe a veces no habla con el gerente que decide. Hay mucha gente en el medio. Ni hablar cuando estamos hablando a nivel de todo un país, y tenés municipios, provincias, bueno, mucho más complicado. Pero hay algunas cosas que se hicieron, por suerte. Por ejemplo, hoy en día cada vez que se hace una ruta, se tira fibra al lado de la ruta. Por lo menos en las nacionales seguro, y en las provinciales, por lo menos en provincia de Buenos Aires creo que ya se hace. Bueno, no sé si siempre. Pero son cosas que lamentablemente nadie se puso a pensar en otras épocas. Acá en Argentina, por ejemplo, hay una empresa, existe una empresa que es Metrotel, que los tipos se dedicaban a hacer calles y rutas. Pero en los 90, cuando se construyó mucho en Argentina, muchos kilómetros, lo que ellos hicieron fue tirar fibra óptica al lado de cada calle, ruta o cosa que hacían, y dejaban la fibra óptica, que era barata, comparado con volver a hacer el pozo, aunque ustedes te parezca mentir, es más caro hacer el pozo, romper, pasar la fibra, que la fibra en sí. Entonces los tipos lo que hacían era cada vez que hacían una calle o hacían una obra de cualquier tipo, tiraban una fibra óptica. Y hoy es la empresa que más fibra tiene y es el mayor proveedor de Internet. Pero bueno, lamentablemente ese tipo de cosas no las vieron los políticos, no las vieron otras empresas. Entonces, bueno, hay lugares donde no tenemos buena conectividad. Qué sé yo, hay muchos temas, nosotros acá nos vamos a dedicar a la parte de entender cómo funciona, porque es lo que nos va a dar pie para entender cómo se hace. Por ejemplo, para que, el caso que planteaba Joel, ¿no? Si vos estás, digamos, no sé qué compañía tenés, pero vamos a suponer que es Telecom. Y Telecom tiene un arreglo con la compañía de Brasil, entonces si yo estoy haciendo roaming en Brasil, o sea, mi teléfono agarró señal de Brasil, me permiten utilizar WhatsApp. Bueno, bien. Quiere decir que yo me puedo comunicar a WhatsApp desde distintos lugares, o sea, desde el Wi-Fi de mi casa, desde Brasil. ¿Cómo pasa eso? ¿No? ¿Qué es lo interesante? Bueno, el ruteo, este del que estábamos hablando y este que podemos ver acá cuando hacemos un tracer, de hecho, podemos hacer alguna prueba entre IPs de nuestras y vamos a ver cómo funcionan esos ruteos. De hecho, Joel, si vos querés hacerle un ping, creo que te va a responder. Hacer un tracer a esta IP, a la 201.220.1651, que es la IP Un tracer pública o mía. ping. Hacer un tracer. Vale. Porque ahí vamos a saber si entre tu conexión y la mía hay una conexión por Argentina o por Brasil o por donde vamos. Lo que digo es, fíjense que el concepto de la web, que es la telaraña, tiene que ver con que los routers están interconectados a muchos puntos. Y hay muchos caminos. Si ustedes hacen tracer en distintos momentos, los caminos posiblemente vayan cambiando. No van a ser siempre los mismos. ¿Sí? Sobre todo si van a lugares que están alejados. Estos milisegundos que nosotros vemos acá es lo que tarda el paquete en ir y volver. En ir, procesarse en el otro lado y volver. Hoy voy a asesinar a mi perrita. ¿Qué sucede? Cuando... no, sabes, sí, tiene demasiado mimo, tiene ese problema, justamente. Ella quiere, en su cabeza, tiene que estar pegada a mí todo el día. Ese es su problemita. Bueno. Así que yo trabajo y ella está ahí pegada todo el día. Bueno, ahora después se las muestro, seguro van a poder. ¿Qué sucede? Cuando nosotros enviamos un paquete, sobre todo a un router lejano, y esperamos la respuesta, hay varias cosas que generan lentitud. Una de las cuestiones es la transmisión en sí, que yo les decía, es el tiempo que la velocidad de la luz tarda en recorrer la distancia. Otra es el tiempo que mi router tarda en procesar la información. Y además, tenemos el tema de la saturación del cable, ¿no? Que les decía, porque si un cable está muy saturado, el router va a tener que esperar y mandar la información luego de cierto tiempo. A ver, ¿por dónde pasamos? Me dice todos tiempos de espera agotados. Bueno, No, eso es
Cuando dice tiempo de espera agotado, significa que esos routers no tienen habilitado el ping, o sea, no nos permiten hacer ping, pero no quiere decir nada. ¿Sí? ¿Por qué dice tiempo de espera agotado? Porque el ping es, yo mando el paquete y espero la respuesta. Cuando no recibo la respuesta después de cierto tiempo, supongo que no hay comunicación, pero en realidad nunca sé si llegó lo que yo mandé, ¿no? Es como si mandas una carta pero no te responde. Y bueno, no tenés manera de saber si del otro lado llegó o no llegó. Entonces, lo que te está diciendo ahí es, no me respondieron. No me respondieron en el tiempo que yo esperaba que me respondan. Porque vos le podés poner ahí, no es habitual, pero le podés poner que la espera sea más alta. Y, por ejemplo, si yo acá le pusiera una espera de 5 milisegundos, este que demoró 31 me hubiera dado tiempo de espera agotado. Porque lo que haría es esperar la respuesta en 5 milisegundos. Normalmente creo que el tiempo que tiene es de 60 milisegundos. Bueno, acá lo que no sabemos, por lo que vos ponés, es por dónde estamos pasando, pero sí sabemos que son poca cantidad de routers. Daría aspecto de que estás viniendo por Argentina, pero no te lo puedo confirmar. Habría que investigar un poco. Hay una página que si uno le pone la IP, te dice en qué lugar está ubicada. Entonces habría que ir y poner cada IP y ver en qué zona figura declarada esa IP. No es exacto, no da la dirección exacta, pero sí vas a saber en qué ciudad está o cerca de qué ciudad está. Entonces, esta acá es la IP pública de tu proveedor o tuya. Esta no sé, esta habría que ver dónde está y ahí vamos a ver, porque básicamente no tenemos nada en el medio que nos conteste. Yo quiero apuntar a la cuestión de la redundancia. La redundancia significa que si no puedo ir por un camino, voy por el otro. Este tema del WhatsApp, fíjense que ahí tenemos un caso de redundancia. Es decir, yo me estoy cruzando a otro país. Yo no tengo ahí datos comprados, o sea, no tengo permiso para usar esos datos, pero sí tengo permiso para usar WhatsApp por, ya saben, un convenio que tienen las empresas telefónicas. Entonces, yo tengo redundancia en ese punto, en el WhatsApp. De hecho, por ejemplo, los teléfonos, hoy en día, los celulares, tienen redundancia por Wi-Fi. Cuando ustedes están en un lugar que tiene Wi-Fi, pero no tienen buena señal de celular, la llamada se hace por Wi-Fi. Es decir, hay un grado de redundancia, inclusive, entre distintos sistemas, ¿no? Entre lo que es comunicación celular y comunicación vía Internet, también se puede dar la redundancia. Eso funciona con teléfonos 4G o posteriores, ¿no? Porque la comunicación básicamente se hace de forma digital. Bien, ahora, cuando nosotros hablamos de salida, voy a volver al dibujito. Cuando nosotros hablamos de salida, que sería el caso de R2A comunicándose, que tiene dos caminos, la redundancia estaría dada por esta duplicidad de comunicación. Pero también podemos ver esto al revés. Puede pasar, de hecho pasa cuando nosotros estamos poniendo google.com o microsoft.com, no estamos yendo a un router específico, sino que estamos yendo a lo que se llama un pool de routers. Es decir, una cierta cantidad de equipos que tienen cada uno su conexión a Internet y que nosotros vamos a caer en alguno de ellos dependiendo de lo saturado que esté ese router o de, por ejemplo, si hay un problema de comunicación con uno, vamos a caer en otro. Todos esos routers nos van a permitir comunicarnos con los servidores de Google. Es decir, la redundancia está puesta en el sentido inverso. Uno, que somos nosotros, nos estamos pudiendo comunicar a, supongamos que Google es el R1A, nos estamos pudiendo comunicar por diversos caminos. Pero a su vez, Google se está presentando hacia Internet con una cantidad de conexiones, que es lo que le permite a Google que todos vayamos a buscar y a ninguno nos parezca lento. ¿Sí? Si Google tuviera un solo router, se armaría un cuello de botella en ese router y tendría lentitud, que es lo que le pasa a los que venden las entradas en Argentina. Entonces, ¿qué hace Google? Dice, no, espera, para no tener lentitud, yo te pongo un montón de routers con un montón de servidores que todos son google.com. Entonces, cuando uno esté muy ocupado, vos vas a otro. Inclusive, si buscas dos veces, es posible que la búsqueda la hagas en distintos servidores. No vas a ir siempre al mismo. Seguro que vas a distintos servidores. Es decir, que fíjense que el protocolo en sí es el que permite la existencia de la redundancia, de que esta cantidad de nodos de los que yo les hablaba puedan ser un montón y todos responder de la misma forma. Entonces, este sistema de comunicaciones es lo que nos permitió llegar a los sistemas actuales que, por ejemplo, pueden manejar grandes cantidades de datos, ¿no? Y es lo que permitió que exista el Big Data. Acá les pongo un ejemplo de lo que les estaba comentando recién. Cuando un grupo de computadoras se quiere comunicar mediante Internet con, por ejemplo, Google, Microsoft o cualquier página grande, no sé, Mercado Libre, la que ustedes quieran, lo que va a hacer es comunicarse con una capa, que es donde están unos routers, que es la capa de balanceo de carga. La capa de balanceo de carga lo que hace es decir, yo recibí esta petición y se la voy a mandar al servidor que esté menos ocupado. Va haciendo cálculos y va mandando los paquetes como si estuviera repartiendo cartas, se los va mandando a los distintos servidores, eligiendo siempre el que está menos ocupado. El balanceo de carga también permite que, en caso de que un servidor no responda, se busque otro, pero la persona que está intentando comunicarse, o sea, el cliente, no se da cuenta de eso. ¿Sí? O sea, vamos a suponer que yo ingreso al balanceo de carga, voy a parar a este servidor, y este servidor dice, mira,
el servidor que menos ocupado está es este de acá, el último. Pero resulta que justo ese servidor se acaba de apagar. Entonces el balanceo de carga se da cuenta de que no le está respondiendo, sería lo que nos pasa cuando nos dice tiempo de espera agotado, y le manda lo mismo a otro servidor. Entonces cuando este servidor le responde, lo que hace es respondernos a nosotros, y nosotros no nos damos cuenta que en el medio hubo un fallo. Acá tenemos un ejemplo de tolerancia a fallos. ¿Sí? Y de resiliencia, porque el sistema está funcionando de forma automática, se está recuperando solo. El caso de resiliencia, por ahí, es más fácil de entender si pensamos que quizá este servidor se apagó y por alguna forma, digamos, automatizada, se vuelve a encender. ¿Sí? Por ejemplo, se cortó la luz y arranca un grupo electrógeno de forma automática y el servidor vuelve a funcionar. Eso sería, por ahí, un caso de resiliencia más entendible. Pero a nivel de las redes, la resiliencia también se da, lo que sucede es que pasa tan rápido que no la percibimos. En este ejemplo, hay una capa de balanceo de carga, hay una capa de servidores web, por ejemplo, el ejemplo de google.com sería la web que nosotros vemos cuando entramos a Google, y hay una capa, a su vez, de servidores que almacenan datos, ya sean archivos o en bases de datos, básicamente almacenan datos. Y si nos fijamos, estos dos servidores tienen una comunicación y estos otros dos servidores tienen una comunicación. Cuando tenemos este tipo de configuración, que se llama cluster, lo que estamos básicamente haciendo es teniendo el plan A y el plan B siempre disponible, ¿no? De alguna manera, estos dos servidores se pueden reemplazar uno al otro y funcionan desde afuera como si fueran uno solo. ¿Sí? Lo mismo que pasaba con los servidores web, que a la vista nuestra, si entramos a google.com, nos parece que hay un solo google.com y hay un solo servidor. Digamos, todos nosotros entramos ahora, todos vemos lo mismo. Buscamos una cosa, nos va a responder a todos lo mismo. Pero no nos está respondiendo el mismo servidor y a su vez la información no la está buscando en el mismo servidor, sino que está cayendo en diversos servidores. Los clusters de estas empresas grandes, de Google, pueden tener cientos o miles de servidores. No son 2 o 3 computadores. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Se entiende? ¿O es muy aburrido, es muy complicado? A ver, tírenme una de cal y una de arena. Entiendo. Bueno, Me voy a poner acá un workers, que vimos no te escuché, perdón. que es parecido a lo de los workers que hemos visto en otra materia con lo de Hadoop y eso. Exactamente, exactamente. Los workers son mini servidores, vamos a decir, micro servidores, pero tienen el mismo comportamiento. Por eso les decía que esto se repite en todo lo que ustedes vean en informática, toma el modelo del TCP/IP y lo replica, y eso fue lo que nos permitió crecer a los niveles que estamos hoy. Inclusive, por ejemplo, ideas como la de... Bueno, yo les planteé el otro día un desafío, no sé si alguien investigó cómo es que funciona Spotify, pero ese es un muy lindo ejemplo de este sistema y de cómo lo resolvieron. Después, si quieren, lo chequeamos, a ver si alguno lo investigó, y si no, se lo puede. Bueno, yo acá, como verán, tengo una facilidad para el arte importante. Cuando dibujaba en pizarrón me decían que era pintura rupestre lo que yo hacía. Pero acá evolucioné y puedo pegar unas figuritas con el PowerPoint. Así que bueno, sin criticar mi arte, yo les quiero dar un ejemplo de cómo podemos pensar estas estructuras y cómo podemos pensar la evolución de estas estructuras que van a convertirse en nuestras arquitecturas. Se me ocurre un ejemplo muy tonto, muy sencillo, de alguien que quiere pagar un impuesto y contrata un cadete para que le pague el impuesto. ¿Sí? El tema es que si nosotros nos vamos hacia atrás en el tiempo, ustedes quizás no lo vivieron porque seguramente son todos jóvenes, pero antes, no, por ejemplo, no tenías la posibilidad de entrar a internet y fijarte cuánto debías de alumbrado, barrio y limpieza. Y a veces la boleta no te llegaba, ¿no? Entonces, la única manera era ir hasta la municipalidad y averiguar. Entonces, vamos a suponer que este tipo, o esta señora, contrató un cadete para que le averigüe cuánto debe en la municipalidad. Entonces, el cadete va a la municipalidad, se encuentra con el empleado, le pregunta, y obviamente le tendrá que dar la dirección de la casa o algo, y el empleado, ¿qué va a hacer? Va a tener que buscar en sus archivos, que como estamos hablando de hace muchos años atrás, esos archivos son papeles, son carpetas, que a su vez tienen adentro las boletas. Entonces buscará la dirección o el propietario de la casa y le va a dar la boleta al cadete para que le informe a su contratante, en este caso, cuánto debe. Fíjense que yo acá estoy haciendo una analogía, me voy para atrás. El cadete no es otra cosa que el ping, el paquete de datos que nosotros mandamos a un servidor. Podríamos decir que la municipalidad es como la red a donde yo estoy yendo a consultar, el empleado, no sé, podría ser el servidor, y estas carpetas van a ser carpetas con archivos, donde podemos buscar esa boleta, que es básicamente lo que pasa hoy, ¿no? Hacemos por internet, hacemos lo mismo. Muchas de estas cosas se llaman así por analogía con la realidad, ¿no? Antes, la palabra file viene de esos ficheros de chapa que había antes en las oficinas, donde estaban puestos así, habrán visto algunos, porque todavía algunos se conservan, estaban puestas unas carpetitas que colgaban ahí adentro, ¿no? Y el file y el folder
que es la carpeta o el directorio, básicamente era esa carpetita que contenía papeles. Entonces, cuando se fue pasando a digital, se fueron manteniendo los nombres. Y hoy todavía seguimos usando esos nombres. Yo lo que quiero es que pensemos qué pasa, ¿no? Ahora el cadete viene con la boletita y el propietario de la casa le da el dinero. Acá, bueno, me pasé, le da el dinero para que vaya a pagar el impuesto a la municipalidad. Ahora, ¿qué sucede cuando la municipalidad, vamos a suponer que era un lugar chiquito, venía un cadete por día, pero de golpe crece el pueblo, crece la ciudad, y empiezan a venir muchos cadetes? Entonces el empleado municipal no va a dar abasto. Y ahí es donde se forma la cola, ¿no? Que solamente parece que a los argentinos nos gusta hacer cola. En otros países no entienden por qué nosotros tenemos esta manía. Y ahora tenemos cola virtual, lo cual ya es re loco. Pero, ¿qué pasa? A medida que va aumentando la demanda, el empleado municipal se va a ver saturado. Acuérdense que nuestro empleado municipal es como un servidor. Entonces, una solución sería poner muchos empleados. De hecho, esto se hacía así antes. Vos ibas a la municipalidad de un pueblo chiquito, tenías un solo tipo que te atendía, ibas a la municipalidad de Capital Federal, tenías 50, no sé, que te atendía. Porque, por supuesto, había mucha más demanda. Ahora, el problema que tiene ese modelo, cuando nosotros hablamos de cuestiones físicas, es que, por ejemplo, los empleados municipales hay horarios donde la mayoría no tiene nada que hacer, y hay otros horarios donde por más que vos pongas 100 empleados no alcanza. ¿Por qué? Porque la gente no va toda pareja en distintos horarios, sino que se va acumulando en algunos horarios pico, donde hay mucha más demanda, y también pasa esto con las fechas, ¿no? Por ahí el impuesto vence el día 10, entonces, no sé, los últimos 3 días, el 7, 8, 9, 10, hay mucha gente, y después hasta el otro mes no va nadie, o va el que se atrasó, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a un modelo de arquitectura de red, lo que empieza a pasar, si bien al principio los servidores eran servidores físicos, hace unos cuantos años empezamos a trabajar con servidores virtuales. ¿Qué es un servidor virtual? Es un servidor que cumple toda la misma función que una computadora. Un servidor es una computadora. Es decir, tiene un sistema operativo instalado, sea Windows, Linux o lo que sea. Tiene el sistema operativo instalado, tiene una aplicación instalada, 2, 3. Es igual que una computadora. Pero no es real, sino que es virtual. Lo cual nos permite que en una computadora real nosotros tengamos X cantidad de computadoras virtuales. Este primer paso, que se dio para unos 20 años más o menos, nos permitió optimizar los equipos físicos y tener más o menos computadoras virtuales dependiendo de la demanda que había. Es decir, yo necesito, vamos a suponer que soy el municipio. Entre los primeros días del mes, cuando tengo que cobrar el ABL, pongo en funcionamiento todas las computadoras virtuales que se ocupan del tema de ABL. Ahora, después del 10, que la demanda baja, puedo apagar esas computadoras virtuales y prender otras computadoras que hagan otra cosa. Por ejemplo, no sé, las computadoras virtuales que tienen que ver con el cobro de patentes. Pero yo estoy usando el mismo servidor físico para las dos cosas. Entonces, del 1 al 10, tengo 80% de las computadoras virtuales para el ABL y un 20% para patentes, y del 10 al 20 lo hago al revés. De esa manera, tengo suficientes computadoras virtuales para atender la demanda de ABL y de patentes según la época del mes, y necesito la misma cantidad de servidores físicos. Es decir, no necesito tener duplicado, triplicado los servidores físicos y que se la pasen la mayor parte del mes prendidos, gastando electricidad y generando problemas sin que nadie los esté usando. Es una manera de utilizar recursos de forma más eficiente. Los workers, que vos hablabas, funcionan dentro de servidores virtuales. Son como una parte más pequeña, pero que tiene la misma lógica, que puede aumentar o disminuir dependiendo de la necesidad. Cuando nosotros hablamos de nube, estamos yendo un paso más allá. No me acuerdo si lo tengo dibujado acá para hacerlo. Estamos yendo un paso más allá en lo que es la virtualización. La primera etapa de virtualización, si hacemos historia, fue el de las computadoras virtuales. Ahora, o virtual machine, por eso es VMS, ¿no? Máquinas virtuales, diríamos en castellano, pero van a ver como VMs, OVM, máquina virtual, virtual machine. ¿Qué pasa? A medida que se empieza con la idea de tener esto virtual, empiezan a surgir un montón de cosas. Por ejemplo, yo en un mismo servidor físico puedo tener una computadora con Windows y otra con Linux. Y puedo tener otra que tenga un router. Es decir, ya no necesito un router físico, un aparato, sino que lo tengo virtualizado adentro del mismo servidor. Entonces, si yo puedo virtualizar un router, también puedo virtualizar las redes. Y puedo empezar a virtualizar todo lo que existe físicamente. Cuando logran que todo lo que existía físicamente se pueda hacer virtual, esto pasa a llamarse la nube. ¿Qué es la nube? Es un proveedor, ¿sí? Google, Microsoft, Amazon. Un proveedor que me da los recursos que yo necesito, que son virtuales, porque hasta me los cobra por minuto. O sea, yo si quiero usar una computadora durante un mes, un minuto o 10 segundos, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo la prendo virtualmente, o sea, la estoy poniendo en funcionamiento en memoria, bla, bla, pero no me interesa si está en un servidor, si el servidor está en Japón, si está en Brasil, no me importa.
Yo prendo esa computadora virtual, pago por el tiempo que necesito y cuando termine de usarla la apago. Si necesito un router, prendo el router. Si necesito una red con 10 máquinas virtuales ahí adentro, le pido que me lo haga y me lo hace. Es decir, estoy contratando infraestructura como un servicio. Y ahí se produce un cambio muy importante, que es en lo que vamos a trabajar por ahí en las próximas clases, que es que al todo estar virtualizado, empiezan a surgir algunas cuestiones como, por ejemplo, ¿quién es el responsable de hacer el backup? Bueno, ahí viene la famosa respuesta depende, ¿no? Pero, por ejemplo, la máquina virtual la tiene que tener backupeada nuestro proveedor. Porque si se le rompe la máquina virtual, él a nosotros nos puede decir, uy, mira, se me rompió. Nos tiene que de alguna manera dar otra máquina virtual nueva sin que nosotros nos demos cuenta. ¿De quién es la responsabilidad de que esa máquina virtual tenga un antivirus? A ver qué dicen ustedes. Del proveedor, ¿o no? No sé. A ver opiniones. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bueno, a ver. Si uno paga un servicio. ¿Pero qué servicio estás pagando, Ailén? A ver si te entendí. Sin el antivirus, decís vos. Bueno, por eso, depende. A ver, si yo contrato una máquina virtual y esa máquina virtual es, digamos, la puedo contratar con diversas cosas. Ahí va a haber un contrato con el proveedor y el proveedor me va a decir, mira, yo te cobro tanto por esto. Puede ser sin el antivirus. Puede ser una máquina con Windows o con Linux, nada más, pelada. Como si yo me comprara un servidor y le instalara un Windows o un Linux y de ahí en más me ocupo yo. O sea, el proveedor me da eso. O puede ser una máquina que tenga antivirus, que el proveedor se ocupe de instalarme las actualizaciones, por ejemplo. ¿Sí? No sé, hay infinidad de contratos. O sea, ya esto es algo que dependerá de lo que yo quiera contratar y de lo que el proveedor me pueda ofrecer. Pero también entran cuestiones legales. Por ejemplo, habrán entrado ustedes a esos sitios web, que yo no sé a quién se le ocurrió la maldita idea, sí sabemos a quién, pero me parece pésima idea, que te dice, ¿usted acepta las cookies de este sitio? Las acepto, acepto por la mitad, no acepto. Todos terminamos poniendo que aceptamos. Pero eso tiene que ver con una ley de la Unión Europea. Si mi servidor está en la Unión Europea, tengo que poner esa advertencia de las cookies. Ahora, ¿qué pasa si yo no sé dónde está mi servidor? Porque estas cosas empezaron a pasar. De hecho, hay mucha legislación, como esta de la Unión Europea, que a veces, inclusive hay empresas que lo ponen por las dudas, pero no saben si lo tienen que poner. No sé hoy cómo será, la verdad, yo hace rato que no me toca un cliente de Unión Europea y no sé si eso ha cambiado, pero a veces hay que distinguir entre dónde está el servidor o quién es mi cliente. Es decir, yo estoy dando un servicio a la Unión Europea o tengo el servidor en España, pero el servicio se lo estoy dando a Brasil. Porque la ley de Brasil no me pide aceptar las cookies. Entonces, si todos mis clientes vienen de Brasil, por más que mi servidor esté en la Unión Europea, yo no necesito poner la advertencia de las cookies. No sé, otro caso. Nosotros en Argentina, y en muchos países pasa esto, tenemos un organismo que se dedica a la protección de datos. Si yo tengo una base de datos con los nombres de ustedes, de hecho, es algo complicado, porque, por ejemplo, yo tengo un Excel que puedo descargar para conocer las calificaciones del parcial que hicieron la clase pasada. Y ahí figuran sus nombres. Entonces, según la ley argentina, yo me tendría que inscribir en un registro y declarar que yo tengo un Excel con el nombre de ustedes. A partir de ahí, yo soy responsable de que nadie me robe ese Excel y pueda utilizar la información de que ustedes están cursando esta materia y se sacaron tanto en el parcial para algo. ¿Sí? Es la ley de protección de datos personales. El problema es que muchas veces cuando se diseñan estas leyes, no son tan aplicables como cuando las piensan en el Congreso, ¿no? Porque uno creería que, lógicamente, una empresa grande que tiene nuestros datos debería tener los resguardos para que no les roben nuestros datos. ¿Sí? Después van y se los roban al RENAPER, entonces ya, listo, olvídate. Pero, ¿cómo se implementaría que cada uno de nosotros seguramente tiene datos de amigos, vecinos, no sé, lo del grupo de fútbol 5, o las chicas de danzas, o las que juegan al hockey, y lo tenemos en nuestro celular? Y tenemos todos los contactos, y ahí adentro tenemos información muy importante. Y es inaplicable la ley de datos personales. Entonces, cuando un servidor está en algún lugar donde aplica una ley como la de Argentina, digamos, quien usa esos servidores está bajo ley argentina y tiene la responsabilidad de cumplir con la ley de datos personales. Si estoy en Europa, tengo la obligación de cumplir con la ley europea. Si estoy en Estados Unidos, con la ley de Estados Unidos. Dentro de la arquitectura, lo hablamos en la primera clase, nosotros también somos responsables de la parte legal y de ocuparnos del alcance legal que pueda tener el manejo de los datos o del software que estamos utilizando. Inclusive cosas como, acá Ailén nombró algo interesante por su trabajo, habló de infra o de infraestructura. El tema es que en la nube nosotros estamos contratando infraestructura como servicio, ¿no? O sea, estamos contratando infraestructura virtual. Entonces, las leyes generalmente estaban pensadas para la infraestructura real, física, no para estas cuestiones virtuales. Porque yo, por ejemplo, un servidor virtual lo puedo mudar de Estados Unidos a Japón
con una orden, simplemente le digo a mi proveedor, mudame el servidor al data center de Japón, y me cambia toda la legislación. Y obviamente que no me va a poner Google un cartel que diga, mire que está cambiando de legislación, fíjese, haga todo un análisis, hable con su abogado. No, es un clic. Lo copio de acá hasta acá. Pum. Lo que está haciendo es copiar un archivo. La virtualización y la nube genera todo este tipo de cosas y hace un cambio radical en la responsabilidad. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de infraestructura en nube o de servicios en nube, tenemos que tener muy en claro de quién es la responsabilidad y qué leyes se aplican para cada caso. ¿Sí? Esto es algo que lamentablemente nadie hace o muy pocos hacen. Qué sé yo, por ejemplo, una cosa típica, sin ir a algo tan complejo como lo que estamos hablando, es el uso de los mails. Las empresas que usan Gmail no saben que dentro del contrato de Gmail están aceptando que todos sus mails se pueden leer, o sea, que Google los puede leer para ofrecerles publicidad o para saber qué actividades publicitarias puede hacer. Inclusive que puede compartir esa información con sus socios. Entonces, imagínense que yo estoy usando un Gmail para una empresa, o a veces inclusive veo que en algunos gobiernos municipales, qué sé yo, usan Gmail. Y es información sensible, que está protegida, o que debería estar protegida. Entonces, de hecho, a veces veo la ridiculez de que te lo mandan de Gmail y te ponen abajo esa leyenda de que estos datos son privados, usted no los puede leer, qué sé yo. Pero en realidad le aceptaste a Google que te lo lea. Bueno, todo ese tipo de cosas son cosas que tenemos que tener en cuenta dentro de la arquitectura y que cuando hablamos de virtualización, de nube, tiene todo lo bueno, que es la redundancia, la posibilidad de tener tolerancia a fallos, de golpe si necesito tener 1000 servidores andando al mismo tiempo, por ejemplo, para vender las entradas del partido, y que duren 2 horas, y una vez que se vendieron todas las entradas, apagarlos y dejar un solo servidor para los reclamos. Y qué sé yo. Eso se puede hacer gracias a los servidores virtuales. Después vamos a entrar en el detalle más fino de los workers y qué sé yo, pero el concepto es siempre el mismo. ¿Sí? Crear o prender y apagar un recurso y hacerlo durar lo que yo necesito. ¿Sí? Eso que les estoy contando se llama escala horizontal. Es decir, en vez de tomar un recurso y agrandarlo, que sería el caso de, por ejemplo, ponerle más memoria, más procesador a una computadora, lo que hago es crear más computadoras iguales que se repartan el trabajo. Cuando yo creo más computadoras, estoy escalando de forma horizontal. Y cuando yo estoy agrandando la computadora, estoy escalando de forma vertical. Fíjense que es un poco, ¿no?, estirar la compu o agregar computadoras una al lado de la otra. Esa es la imagen. Hay software, que es un poco lo que dijo Joel antes y que vino en esta otra materia, que tiene la capacidad de escalar vertical u horizontalmente, o en algunos casos las dos a la vez, sin interrumpir su operación. ¿Sí? Porque una de las cosas que pasa con las computadoras virtuales es que yo le puedo, por ejemplo, agregar y quitar memoria sin apagarla, sin tener que volver a aprender. Inclusive puedo cambiar la cantidad de procesadores. O sea, yo podría modificar la computadora en sí, cosa que en una computadora física no puedo, porque yo no podría ponerle una memoria sin apagar, porque se quemaría. Pero en las virtuales sí puedo hacerlo. No es algo que se soporte en todos los sistemas operativos ni nada, pero se puede. Y hay software para manejar este tipo de situaciones que permite que si aparece más memoria la aproveche, si aparecen más procesadores los aproveche. Y también permite utilizar varias computadoras al mismo tiempo de forma coordinada o semi-coordinada. Y bueno, ahí un poco está el tema de los workers, que ya que lo saben, lo aprovechamos. Si yo tengo más procesadores, puedo poner más workers en funcionamiento, porque básicamente lo que me limita a que haya mayor o menor cantidad de trabajadores, ¿no?, que son los workers, es la cantidad de memoria y la cantidad de procesadores. Entonces, si yo agrando verticalmente una compu, un servidor, puedo hacer crecer la cantidad de workers. También lo puedo ver al revés. Si yo tengo pocos workers, puedo achicar la cantidad de procesador y la cantidad de memoria y pagar menos durante el tiempo que no necesito tener tantos recursos. Como verán, todo tiene que ver con lo que pago, obviamente, porque en definitiva la limitación de los servidores es esto: si yo fuera, no sé, ultramillonario y puedo pagar ilimitado, me pongo, no sé, todos los servidores que existen al mismo tiempo y pago la luz y todo, no me importa, pero obviamente no sería algo eficiente. Con la virtualidad, lo que se puede lograr es eso, es tener, de alguna forma, recursos ilimitados, o bueno, no son ilimitados, pero sí, en gran cantidad, cuando los necesito solamente. Así que bueno, por hoy vamos a llegar hasta acá, porque ya les quemé la cabeza bastante. No sé si tienen dudas, si hay alguna cosa que les falte o que les haya quedado en el tintero. Tenemos todavía unos minutos para terminar la clase. Así que, Todo bien por ahora. bueno, yo los libero porque ya fue bastante tortura diaria. Igual, si alguien quiere preguntar algo, tenemos 10 minutos, lo aprovechamos. No hay ningún problema. La clase que viene la seguimos y vamos a tratar de trabajar con algún ejemplo y ver cómo se aplica todo. Bueno, Buenas nos noches. vemos la próxima semana. Descansen. Nos vemos. Chao. Chao. Hasta la semana que viene.